Bueno, como ustedes saben, la interferencia intersimbólica es el otro fenómeno que hace que la calidad del sistema de comunicaciones baje o eventualmente pueda bajar. Y es producto de la limitación en banda que tienen los canales físicos reales. De tal manera que nosotros ya aprendimos cuál es la causa, aprendimos a entender qué es lo que ocurre en las señales en el tiempo e incluso a buscarle una solución. Entonces nosotros hoy vamos a hacer varios ejercicios que están orientados a comprender el efecto que tiene una determinada forma de pulso en la probabilidad de error, pasando por construir la ICI. ¿De acuerdo? En primer lugar tenemos, todos estos son ejercicios de exámenes, bueno, algunos simplemente, por ejemplo, este fue de un examen y el que viene lo aproveché este y lo generalicé y así sucesivamente. Entonces aquí tenemos un sistema, entonces tienen que entender cómo es cada situación. En este caso tenemos una transmisión binaria, unipolar, es decir, se transmite una forma arbitraria que ni siquiera necesito conocerla y cero. Generalmente uno dice que esa forma arbitraria está unida al 1 lógico y el 0 a 0 lógico. ¿Okay? Al pasar por el canal limitado en banda y por el filtro de recepción, se genera un pulso que hemos denominado PRDT, que en esta ocasión va a tener esta forma. ¿Okay? Para este caso particular se aclara, aunque no está escrito, que este es el primer pulso que fue enviado. Y eso para poder atender a la pregunta A. ¿Okay? Entonces, si uno, antes de empezar el ejercicio, uno hace un análisis aquí, observa varias cosas. Primero, que este primer pulso tiene su máximo en 7 Tbit. Segundo, que el pulso no es simétrico. Tercero, que cuando me muevo hacia la derecha, Tbit unidades, por ejemplo, hasta 8 Tbit, veo que el pulso no ha llegado a 0, por lo tanto va a molestar y por lo tanto los otros lo van a molestar los vecinos inmediatos. Y cuando ya llegamos a 9 Tbit, aunque aquí no sale, se asume que ya se hizo 0. Si vamos a la izquierda, igual, vemos un valor que es distinto a este, por cierto, en 6 Tbit, pero ya en 5 Tbit no hay interferencia con los vecinos. Entonces, este es el caso clásico en donde los pulsos que me afectan son uno a la derecha y uno a la izquierda, solamente. ¿Okay? La primera pregunta indica en qué instante de tiempo se sabrá cuál fue el quinto bit transmitido. Es una pregunta muy sencilla que simplemente uno tiene que saber cosas tan elementales como el primer pulso estaba confinado entre 0 y t bit en el transmisor, porque es una transmisión binaria. Entonces, normalmente uno espera que se acabe el intervalo para tomar la decisión si el sistema fuera ideal, no tuviese retardo. Pero aquí el pulso ha sido deformado y pasado por una cadena que produce retardos temporales, de manera que ahora para el primer pulso estamos tomando la decisión en 7 Tbit. Por lo tanto, y haciéndolo en orden, si el primero está en 7, el segundo está en 8 y el quinto está en 11. Y llegamos que efectivamente vamos a tomar esa decisión en 11 Tbit, que en este caso es 11 milisegundos. Por los datos, que por cierto, ¿dónde está? Aquí está. Tbit es 1 milisegundo. Entonces, esto es una pregunta muy sencilla que tiene que ver con el problema del retardo que se genera en cualquier sistema de comunicaciones. Cualquier canal genera un retardo. Entonces, esto es la pregunta A. La otra tiene que ver, para variar, con las probabilidades de error, pero en este caso, para variar también, en vez de preguntar la probabilidad de error clásica, voy a preguntar la probabilidad de error tal que se sabe que se transmitió un 0. Entonces aquí, como uno sabe que transmitió un 0, uno tiene que fijarse en varios detalles. En primer lugar, aquí tenemos que el máximo vale K. ¿Okay? Ese máximo sería el que yo leería cuando llega un 1 sin ICI. ¿Okay? Ahora bien, ¿cuál es el otro voltaje que yo podría tener? Bueno, cuando se transmita 0 voltios, aquí a la salida tendremos también 0 voltios y el voltaje que yo podré leer será 0 voltios. Esos dos voltajes son importantes, pero además es importante el umbral, que como hay equiprobabilidad, el umbral va a estar en el medio. O sea que en este caso el umbral
de comparación estaría en la mitad, que sería K medio. Para esta parte del ejercicio se le pide que tome K igual 1. Por lo tanto, el umbral va a estar en 0,5 voltios. Entonces, en este caso, planteamos ahora sí la probabilidad de error tal que transmito 0. Y lo primero que uno tiene que pensar es, ya va. Si transmito un 0, ¿qué voltaje recibo sin ICI? 0 voltios. Ok, entonces mi preocupación es que ese 0 más la ICI brinquen por encima del umbral y se convierta en una lectura de 1, o sea, en un error. De tal manera que eso es todo lo que hay que hacer acá, buscar cuál es la probabilidad de que la ICI tome valores mayores que K medio, que en este caso es 0,5. Esto es lo que hay que hacer aquí. Un error frecuente cuando yo pregunto probabilidades condicionales es que, como en la probabilidad general, uno usa el siguiente esquema. Un medio por la probabilidad de error tal que transmito 0, más un medio por la probabilidad de error tal que transmito 1. Con mucha frecuencia las personas le ponen aquí un medio, pero eso no es correcto. Porque si yo les digo, ¿verdad?, que yo transmití un 0, es porque lo transmití, es decir, que su probabilidad es 1. Entonces, en cambio, cuando uno hace el cálculo de probabilidad general, uno no sabe cuál es. Entonces, tiene que pesar cada caso con su probabilidad. Pero en este caso, al yo decir que estoy segura que transmití un 0, aquí se pone 1. La probabilidad de este fenómeno es 1. ¿Okay? Bueno, entonces nada más y nada menos nos hace falta construir la ICI, y para eso hice este pequeño dibujo. El pulso negro, ¿verdad?, que es PRDT, es el pulso en donde se supone que yo estoy tomando las decisiones. Como ya estoy clara, solo viendo la forma del pulso, que voy a tener molestias del de la derecha y el de la izquierda, los dibujo. Observen que el de la izquierda, que es este pulso azul, ¿verdad?, este pulso azul ocurre para un 1 lógico. Pero si fuese un 0 lógico, ocurre este pulso marrón, que lo pinté más gruesito, pero es 0 voltios. Y a la derecha puede ocurrir el pulso rojo, que es para el 1 lógico, y también puede ocurrir que estemos hablando de 0 voltios, que corresponde a el 0 lógico. Entonces, al final tendría 4 combinaciones, y todo consiste en ver que en el punto donde el pulso negro tendría que tomar decisiones, quiénes y cómo están fastidiando. Entonces tenemos que hacer 4 combinaciones. Por ejemplo, cuando tengo 1 antes, 1 después, me refiero a 1 lógico, este pulso azul va a fastidiar con el T voltaje, que resulta ser 0,6 voltios. Y el pulso rojo va a fastidiar con este voltaje, que resulta ser 0,8 voltios. Es decir, que la ICI, que sería este caso, 1, 1, es la suma de ellos dos, y tendría una ICI, si es que tengo esa combinación de voltaje y de valores lógicos, de 1,4. Pero si en cambio, por ejemplo, tuviésemos un 1 lógico antes y un 0 lógico después, la suma de las interferencias sería el voltaje que está generando el azul, que es 0,6, más 0. Si en cambio tuviésemos 0 aquí y 1 aquí, tendríamos 0 más 0,8, y si tuviésemos los dos en ceros, tendría 0 más 0, que es esta combinación. Entonces, fíjense que aquí desplegué las 4 combinaciones, sumé el aporte de ambas fuentes interferentes y me dio los posibles valores de ICI, que en este caso son 4. No hay necesidad de pintar la FDP de la ICI, a menos que me lo pidiesen. Total que hay que recordar que cada una de estas combinaciones tiene probabilidad de 1/4, porque la probabilidad de que el primer pulso sea 1 y el siguiente, mi anterior, sea 1 y el siguiente sea 1, como son independientes, es 1 medio por 1 medio. Al final tenemos que concentrarnos en resolver el ejercicio y tenemos que buscar cuál es la probabilidad que la ICI sea mayor que 0,5, y observamos en esta tabla que eso lo cumplen 3 posibilidades. 0,8 es mayor que 3/4, 0,6 es mayor que 0,8 es mayor que 0,5, 0,6 es mayor que 0,5 y 1,4 es mayor que 0,5. Es decir, tengo 3 chances de que efectivamente tenga un error sabiendo que se transmitió un 0. Entonces, si tuviese la FDP, estaría integrando entre 0,5 e infinito, y eso me daría efectivamente las sumas de las probabilidades de estos 3 valores de ICI, que me da 3/4. ¿De acuerdo?
Muy bien. Ahora me aprovecho de este ejercicio y digo, ok, vamos a inventar un nuevo ejercicio, pero que en vez que cambien varias cosas. Primero, que el voltaje máximo aquí sea 10 voltios, por lo tanto, esto va a ser 6 voltios y esto va a ser 8 voltios, ¿okay? Pero además que sean polares, es decir, no unipolar. Entonces aquí le pinté las 4 combinaciones, ¿verdad? 2 que se corresponden a unos antes y ceros antes, y las otras 2 que se corresponden a unos después y ceros después. Entonces, fíjense, si este fuese 1 y este fuese 1, la ICI sería la suma de estos dos valores, que es 6 más 8 voltios. ¿Okay? Pero si este fuese un 1 y este fuese un 0, aquí tendría menos 8 y aquí tendría más 0.6. Y si este fuese 0 y este fuese, ¿cuál me falta? A 0, 0 me falta, tendría menos 8, menos 6. Total que aquí voy poniendo los valores, ¿verdad? Y efectivamente sumo los resultados y ahora los voltajes de ICI son otros, porque el caso, primero le cambié el valor a PRT0 máximo. En vez de poner 1 clásico, puse 10. Y escalé todos los valores de interferencia. Y luego la ICI me da 4 valores distintos. Ahí usted ve que aquí no aparece ningún 0 voltio. Entonces me dan los valores, me dan 14 menos 14, menos 2 y 2. Tengo 4 valores distintos y para plantear la ICI vuelvo a pensar en los voltajes que debo tener en los pulsos máximos. Cuando el 1 tengo 10 voltios, cuando el 0 tengo menos 10 voltios y el umbral está en el medio, que es 0 porque es polar. Entonces, cuando hago un planteamiento de la probabilidad de error global, ¿verdad? Eso sería válido también si me piden una probabilidad condicional. Usted tiene que saber los valores que toman los pulsos para el 1 y para el 0 y el umbral. Repito, como es polar, el umbral está en el medio, en 0. Entonces, esto se plantearía como la probabilidad de que 10 maíces sea menor que 0 para que sea confundido con un 0 lógico y además agregar la probabilidad de que el 0 sea confundido con un 1, que es menos 10 más ICI mayor que 0. Despeja 1 la ICI y aquí me da la probabilidad de que ICI sea menor que menos 10 y aquí la probabilidad de que ICI sea mayor que 10 y uno se da cuenta que los valores que existen son, digamos, aquí habría que integrar entre menos infinito y menos 10, estando solo incluido menos 14. Por lo tanto, esto es un cuarto. Y aquí estaríamos solo incluyendo la integral de 10 a infinito, solo incluiría el valor de 14 con probabilidad un cuarto. Y bueno, así sería este problema de manera variando el caso unipolar a polar. Aunque yo no pienso de ninguna manera poner un problema así en el examen, ni mucho menos, quisiera que pensaran qué ocurriría que si tuviese un caso cuaternario, en donde tengo la misma forma de pulsos básica del negro de los dos problemas anteriores, pero tengo también diferentes amplitudes. Por ejemplo, imagínense que es el ejercicio de antes en donde el voltaje máximo sea 10. Entonces, si por ejemplo escojo los otros valores posibles, que aquí están descritos como menos 3A, menos A y 3A, supondremos que esto que está pintado aquí son los voltajes correspondientes a A y menos A. Esto, el negro y el azul, perdón, el negro y el rojo correspondiente a A y el naranja y el azul correspondiente a menos A. Por lo tanto, también hay otros pulsos que son igualitos pero con el triple de altura y eso por supuesto complica bastante la situación porque usted ahora tiene que pensar, ok, este puede ser este o 3 veces este. Este puede ser este o 3 veces este. Este puede ser este o 3 veces este e igual el rojo. Entonces, por supuesto, el número de probabilidades crece enormemente, porque tenemos, si usted se da cuenta, yo lo que hice es estudiar las interferencias que me produce el anterior, y las interferencias son 6, el triple de 6, que sería 18, menos 6, el triple de menos 6, que es menos 18, e igual a la derecha. Este sería 8 y el triple de 8, este sería menos 8 y el triple de menos 8. Entonces, haciendo la combinación entre qué valores pueden tener la interferencia antes y después, yo en este caso lo hago de esta manera.
Por ejemplo, aquí pongo los valores que puedo tener en el pulso por culpa del pulso anterior. Y después para cada uno veo qué valores puedo tener por el pulso de la derecha. Y entonces tengo 6,8, queda 14, 6,24, queda 30, 6 con menos 8, y así completo esta enorme cantidad de valores de EASY, que es la suma de los dos. Al final me quedaron todos estos valores, qué horrible, y por supuesto la FDP tiene todas esas deltas, todos con probabilidades 1 sobre 16. Entonces, aquí, nuevamente, usted tendría que calcular la probabilidad de error y sería, digamos, bastante más complicado que antes, igual que pasaba con ruido. Por ejemplo, usted piensa primero que tiene un pulso que es producto de haber mandado 3A en el transmisor. Entonces, usted tiene que fijar los umbrales, por ejemplo, entre 30, los valores son los valores de los pulsos, les dije que eran 10, 30, menos 10 y menos 30. Entonces hay que poner los umbrales entre ellos para hacer las comparaciones. Miren qué horrible quedaría la probabilidad de error. Quedaría mucho más complicada, pero insisto en esto porque este ejercicio también sirve para el caso de ruido. En el caso en que uno tenga que calcular la probabilidad de error debido a ruido, usted tiene que plantearse los voltajes a la salida, todos los posibles voltajes, ¿verdad? Y fijar los umbrales y ver cuáles, digamos, de qué manera se plantean las probabilidades condicionales. Por ejemplo, si uno tuviera la constelación aquí, uno sabe que este punto y este punto aquí en el medio hay un umbral, y usted dice, ¿cuándo se equivoca este? Cuando este brinca hacia acá. Pero este tiene doble problema, porque tiene un umbral aquí y uno aquí, entonces se puede equivocar para acá o para acá. Entonces, solo por eso se los puse, pero yo con EASY no voy a trabajar a estos niveles. Con ruido sí, porque tengo que cubrir transmisiones como tipo no retorno a cero polar, que lo puse en el, o una modulación que tenga solo, ya haremos un ejercicio así, que tenga cambios en amplitud, 2 cambios de amplitud posibles y fases 0 y pi. Entonces, eso queda también en un eje unidimensional, tengo una sola base, pero tengo modulación de amplitud y fase. Ya probablemente vamos a hacer un ejercicio de ese tipo. Pero repito, es simplemente para que se den cuenta el parecido que tiene el caso de calcular probabilidad de error con EASY y con ruido. Bueno, aquí déjenme mover un momentico esta ventana porque no logro leer el problema. Dice que tengo una señal binaria unipolar, 0 y 1 voltio equiprobables, que se transmiten a, creo que dice 500 bits por segundo, es que tengo algo de zoom, y pasa por un canal limitado en banda que la dispersa, y a la salida tenemos un filtro adaptado, que aquí realmente no es relevante, no importa qué filtro tengamos, a mí me interesa es saber cuál es el fenómeno final. Y ellos me hicieron el favor de calcular la FDP de la EASY y me la dieron. ¿Okay? Entonces, no olvidemos que estamos hablando de un caso binario unipolar. Perfecto, significa un pulso con una forma extraña como el que hicimos hace rato y 0 voltios. ¿Okay? Aquí yo me doy cuenta de algunos detalles, que hay 3 valores de EASY posibles. Entonces, la primera pregunta es bastante sofisticada porque es el inverso de lo que hacemos siempre. Yo les doy el pulso y les pido la EASY. Aquí les digo, háganme el favor y con base a esta FDP de EASY, piensen cómo podría ser ese pulso. ¿Okay? Entonces se me ocurre, ¿verdad? En principio, como uno de los pulsos tiene una forma que yo no conozco, se me ocurre copiarme del ejercicio que hicimos al comienzo de esta clase, en donde la interferencia, si él estuviese a la izquierda y la interferencia, si él estuviese a la derecha, fuese la misma. Es decir, un pulso asimétrico. Aquí lo puse. Este es el pulso anterior que interfiere con K1, este es el pulso posterior que interfiere con K2, con lo cual tendría cuáles combinaciones de EASY. Bueno, por ejemplo, si este es 1 y este también es 1, tendría K1 más K2. Pero si este es 1 y este es 0, la suma me daría K1 más 0, o sea, K1. Y si este es 1 y este es 0, la suma me daría K2 más 0, que es K2. Y si los dos son 0, la suma me daría 0. Es decir, tenemos
4 valores de EASY distintos. Número 1, eso es distinto a lo que está planteado aquí, ¿verdad? Dice, caramba, ¿y cómo podría ser? Bueno, tengo que darme cuenta de un detalle particular. El ejercicio es bastante sofisticado, no es lo que yo suelo hacer en los exámenes. Aquí yo me doy cuenta que tengo 0.5 de probabilidad del 0, es decir, que el 0 ocurre 2 veces. Ojo, una vez ocurre porque yo transmití 2 ceros, uno antes y uno después. ¿Y la otra? Bueno, obviamente la única opción es que la suma de estos dos se cancele. En otras palabras, que haya un valor negativo, que por cierto eso está reforzado porque aquí veo que hay un valor de EASY que vale menos 0.6. Entonces, definitivamente el pulso es asimétrico y tiene valores negativos, ¿ok? Entonces, una forma posible del pulso sería esta, en donde, por ejemplo, a la izquierda tiene un voltaje de 0.6 y a la derecha, a T bit, tiene menos 0.6. Si usted hace este gráfico de esta manera, usted se da cuenta que si él es el pulso anterior, va a afectar con menos 0.6 y si es el pulso posterior, va a afectar con 0.6. Y eso efectivamente va a lograr una EASY tal como la que está estipulada aquí. ¿De acuerdo? Muy sofisticado, pero me permite ponerlos intensos en lo que es la teoría fundamental. Después en el examen no lo pongo. Ok, entonces ya sabemos de dónde sale todo ese análisis, repito, bastante sofisticado. Luego dice, sabiendo que el voltaje máximo a la salida del receptor es 1 voltio, determine la probabilidad de error sabiendo que se transmitió un 0. Bueno, más de lo mismo. La probabilidad de error tal que transmito 0 es igual a la probabilidad de que 0 más la EASY, ¿por qué 0? Porque me lo están diciendo que es el 0 lógico y estoy, digamos, conociendo que el sistema es unipolar. Entonces, 0 más la EASY tiene que ser mayor que el umbral y ahí tengo que meterle reflexión, porque el umbral tiene que estar en el medio del voltaje máximo del pulso, que me están aceptando que es 1 voltio, ¿okay? Y el umbral tiene que estar entre 0 y 1 voltio. Por lo tanto, el umbral es 0.5. En este caso, la probabilidad de 0 más EASY mayor que 0.5 es lo mismo que la probabilidad de EASY mayor que 0.5 y me da, como ustedes pueden ver, la integral entre 0.5 e infinito me da 1/4, que es el área de esta delta. ¿De acuerdo? Muy bien. Oye, yo creo que voy a tener que hacer algo. Déjeme contarle lo que me está pasando. Tengo la pantalla muy grande porque hice las láminas con un formato distinto. Estas láminas de estos ejercicios que están en esta presentación. Que por cierto, ustedes la tienen, esto lo tienen en módulo 7 también. Incluso modificado porque en una lámina hoy, pensando que si les iba a agregar otro ejercicio, me di cuenta que en un ejercicio que les explico más adelante me faltaba poner una especificación en el gráfico para que se viera más claro. Entonces lo modifiqué y lo monté otra vez en módulo 7 y también le cambié el link en material de apoyo. Entonces, ¿qué ocurre? Que como está tan amplio, yo tengo aquí las ventanas del chat y tengo las ventanas de participantes, tengo el control que me permite quitar o no este marcador, tengo el control de la sesión, por ejemplo, cuando quiera parar la grabación, y entonces tengo que estar moviendo las ventanas porque yo misma no leo el ejercicio. Pero bueno, vamos a seguir. En este problema se dice que tenemos un sistema otra vez binario y otra vez que me dan una forma de pulso para el 1 y 0 voltios para el 0. Específicamente me dice que cuando se transmite el primer 1, el pulso es así. Volvemos a preguntar cuánto retardo introduce el canal y el receptor, sabiendo que este es el primer pulso. Entonces nos damos cuenta que aquí vamos a tomar la decisión de este pulso aquí en 2 T bit. Nuevamente, los pulsos están confinados a un rango de 0 a T bit. El primero estaría entre 0 y T bit, tomaría la decisión en T bit. Sin embargo, ahora la tengo que tomar en 2 T bit. Es decir, que el sistema completo me está introduciendo un retardo de T bit. ¿De acuerdo? El segundo paso es determinar la FDP de la EASY. Vuelvo a concentrarme en el pulso. Observo varias cosas. Primero, que si me muevo a la derecha hasta 3 T bit, aquí hay voltaje. Y si me muevo hasta 4 T bit, hay 0. Y si lo hago a la izquierda, igual. Aquí en T bit tengo voltaje y en
digamos, 2 a la izquierda, que sería 0, tengo 0 voltios. Es decir, que tengo efectivamente interferencia, uno hacia la izquierda y uno hacia la derecha. Es decir, lo mismo que venimos haciendo casi que de manera repetitiva. Entonces, un detalle aquí es que en algún momento usted tiene que calcular, esto es una línea recta, y usted tiene que calcular cuánto es este voltaje, porque esta vez no se los puse, ¿verdad? Y bueno, le voy a explicar cómo lo hago yo. Cómo lo suele hacer uno. Escribe la ecuación de esta recta y después la evalúa en Tebit. No hace falta. Usted puede ver que entre aquí y aquí hay 1.5 Tebit y usted sabe que en 1.5 Tebit usted subió 3 voltios. Eso implica que cada Tebit medio usted subió 1 voltio. De manera que usted en Tebit va a tener 1 voltio, en 1.5 Tebit va a tener 2 voltios y en 2 Tebit va a tener 3 voltios, igual aquí. ¿Okay? Entonces aquí estoy ya poniendo los puntos, pero ya yo sé que ese voltaje es 1 voltio. Entonces hago mi dibujito eterno, que sería, si el anterior es un 1, tengo una interferencia de 1 voltio, y si el posterior es un 1, también tengo 1 voltio, o sea que la IC total son 2 voltios. Si en cambio el anterior es 1 voltio y el posterior es 0, tendría solamente 1 voltio. Y al revés, si este es 1 y este es 0, esta sería la situación. Ya me faltan 10 minutos. Y finalmente, si tengo 0, 0, tendría esta combinación. Estos son voltios, no unos lógicos, ¿no? Bueno, nuevamente las probabilidades son 1/4 y ahora sumo los valores interferentes y me dan 2, 1, 1 y 0. Y esta es la FDP de la IC. ¿Okay? Entonces, eso es lo que pedí en este ejercicio, solamente la FDP de la IC. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a continuar en estos 10 minutos que nos quedan con este ejercicio. Este es un poquito distinto en forma de lo que se les pide. Se dice el sistema de comunicaciones binario, polar, aquí es polar, equiprobable, sin ruido, la señal es afectada por el canal y el primer pulso a la salida, ¿verdad? Después del canal y el receptor es este. Ok. Me voy a interesar en la siguiente pregunta. Necesito que me digan ¿qué pasaría si vienen 1, 1, 0, 1, que es lo que pinté aquí, 1, 1, 0, 1, y la pregunta es, ¿qué pasa con la decisión para este 0 que está aquí? ¿Okay? Entonces, una vez que usted ha pintado esto, aquí por cierto hago lo mismo que le hice en las recticas de hace rato, que yo, fíjense que en 7 Tbit, en 8 Tbit y en 9 Tbit, o sea, en este intervalo la señal cayó de 1 voltio a 0. Entonces vuelvo a hacer como una regla de 3. En 7 tendría 2/3 de voltio y en 8 tendría 1/3 de voltio. ¿Verdad? De tal manera que cuando me venga mi cero lógico, que es este pulso para abajo, yo tengo este voltaje que es menos 1 voltio, ¿verdad? Pero tengo también 1/3 más 2/3 fastidiando. Entonces fíjense que la suma total de la interferencia sería 1 voltio, menos 1 voltio, más 1/3, más 2/3 da 0. Y estoy en problemas. ¿Por qué? Porque siendo un caso polar, los voltajes son 1 y menos 1 y el umbral está en 0. Entonces usted dice, si la señal es mayor que 0, eso era un 1. Si la señal es menor que 0, eso era un 0. Ajá, ¿y qué hago aquí? No sé. Sencillamente, y de verdad que en la práctica eso no va a ocurrir nunca, jamás, porque simplemente nada más que por el ruido yo no sabe que eso no va a ocurrir. Probabilísticamente la probabilidad debe ser, no sé, como 10 a la menos 800.000. Entonces, usted simplemente no sabe qué haría. Bueno, pero supongamos que pasa. Simplemente uno lanza una moneda y decide que transmitió. Y a lo mejor la pega y no comete error. Entonces, este ejercicio es un poquito diferente, pero es simpático. Este es otro ejercicio en donde eso lo saqué de una parte de un ejercicio que era largo. Y la última pregunta, o sea, era un solo ejercicio, todo el examen, y digamos, bueno, probabilidades condicionales, probabilidades por cota superior,
constelación, atenuación, todo lo que uno pide para parcial 2. Y el último ejercicio decía, bueno, suponga que me equivoqué haciendo el receptor y el pulso que llega es este que está aquí. Para un determinado símbolo que se llama S1, la salida del receptor es esta que está aquí. ¿Okay? En este caso, por supuesto, que es un problema que viene de una secuencia de preguntas, pero aquí yo me puedo concentrar porque me dicen, imagínate que se envían 3 símbolos iguales a este, uno antes y uno después. La pregunta es, ¿existirá ICI? ¿Qué valor tomará la ICI en ese caso? Bueno, esto es muy sencillito, pero también es válido. Este pulso es obvio que genera ICI, porque va más allá del slot de tiempo de un T símbolo. En este caso se ve que era una transmisión M área. Entonces, uno se da cuenta que mi vecino anterior, dada la forma de este, va a proveerme un voltaje de 0.8. Esto vale 0. Esto era lo que no había puesto, sino que había puesto aquí 0.8 nada más y me parecía que era muy confuso. Por eso lo cambié hoy. Entonces, el pulso anterior me da 0.8 y el posterior también. Sumados, me generan en el momento de mi toma de decisiones, me generan una ICI de 1.6 voltios. Y eso era todo en este ejercicio. Déjame ver si se acabaron. Ah, no, este es bien interesante. Ojalá me dé tiempo. Bueno, si no lo hacemos en el próximo segmento. Una señal banda base binaria unipolar, ya sabemos lo que significa eso, ¿no? Pulso y cero. Se transmite por un canal de ancho de banda no adecuado y por supuesto se genera ICI. Ellos ya me hicieron el favor de calcularme la ICI y da 3 valores posibles, alfa 0 y menos alfa, con la misma probabilidad sabiendo que alfa es positivo. Me dicen, la probabilidad de error por bit a la salida viene dada por esta expresión y además es 0 volt, la probabilidad es 0. Y entonces se pregunta cuánto vale A y cuánto vale alfa. Este sí es simpático también, este ejercicio. En primer lugar, usted obviamente se da cuenta que estos son probabilidades condicionales y aquí, como usted no ve nada, esto es la probabilidad cuando usted transmitió un 0. Cuando usted transmite en el unipolar 0 voltios, la salida tiene que ser 0 voltios. Entonces aquí dice 0 más ICI mayor que 1.5. Por otro lado, esto tiene que ser la presentación cuando usted transmitió un 1. Es decir, que el pico de voltaje valía A. Entonces, oigan bien, el voltaje correspondiente al 1 más la ICI menor que este número que está aquí y el 0 más la ICI mayor que este número que está aquí, es obvio que esto es el umbral. Pero el umbral, como son equiprobables, está en la mitad de los dos. Y la mitad entre dos cosas, que sea 1.5, porque esas cosas son 0 y 3. Por lo tanto, A vale 3. Porque es la única forma que entre 0 voltios y 3 voltios el umbral esté en 1,5. Y después nos enfocamos en ver que la probabilidad sea nula. Como la probabilidad no puede ser negativa, para que esto valga 0, ambas de estas cosas tienen que ser negativas, tienen que ser nulas. O sea que la probabilidad de que la ICI sea mayor que 1.5 tiene que ser 0 y la probabilidad de que la ICI, en este caso como esto es 3, pasa para acá, la ICI sea menor que menos 1.5 también debe ser 0. Pues amigos, está fácil la cosa porque si usted mira los valores de ICI, usted se los imagina en su mente graficado una delta en alfa, una delta en 0 y una delta en menos alfa. La más a la derecha es alfa y dicen que la probabilidad de que la ICI sea mayor que 1.5 es 0. Por lo tanto, no queda más remedio que ese alfa tiene que estar, como lo indico aquí muy bien al final, ¿verdad? Alfa debe ser menor que 1.5. Imagínense que alfa vale 1.2. Efectivamente, la probabilidad de que la ICI sea mayor que 1.5 es 0, porque la ICI llega hasta 1.2. Entonces, tiene su truquito, pero es simpático y tiene que ver con todo lo que hemos venido repasando de la ICI. Bueno, entonces con esto termino y en el próximo segmento vamos a trabajar con ejercicios de curvas de probabilidad de error para detección solo ruido. Bye bye.